Filipenses. Vamos a comenzar con una historia. Resulta que había una mujer que ya llevaba varios años de casada con su esposo y pues ya lo alucinaba, ya no soportaba un segundo más con él. O sea, ya odiaba su relación, odiaba su matrimonio, decía, ya no quiero saber nada de esto. Y bueno, pues no sabía qué hacer. No sabía qué hacer porque, pues por un lado ya quería divorciarse, dejarlo y todo, pero pues al mismo tiempo como que decía, oye, nada más así dejarlo, y luego él o sea, qué fácil nada más dejarlo, ¿no? O sea, le tenía tanto resentimiento, tanto odio, que quería causarle un daño así grave, o sea, hacer algo así que le doliera. Entonces, pues no sabía qué hacer para realmente lastimarlo. Entonces, pues bueno, ya empieza a checar con un abogado toda la cuestión de los papeles para el divorcio y todo. Y pues le empieza a contar a este abogado el resentimiento, la amargura que ella sentía con él, quería casi matarlo, ¿no? Entonces, quería causarle algún dolor así, vengarse de alguna manera que le doliera. Entonces le dice el licenciado, oye, pues mira, te voy a dar una sugerencia. Dice, ¿por qué no en los próximos 3 meses, de repente, cambia y de repente trátalo así como si fuera el rey del mundo? O sea, trátalo, o sea, cámbiale la jugada. ¿Quieres hacerle algo así que realmente lo mate, realmente lo hagas que quede lastimadísimo, muy herido? Bueno, te voy a decir que le hagas. Durante los próximos 3 meses, trátalo como rey. Trátalo así como rey, llévale el desayuno en la cama, vete a Victoria's Secret y cómprate una nueva ropita. No, trátalo así que se quede impresionado. Los próximos 3 meses, cambia tu actitud, cambia tu manera de pensar, y empieza a tratarlo súper bien. Y después, en 3 meses, ya que el cuate esté así como que, wow, qué esposa tan maravillosa, o sea, qué impresionante, qué afortunado soy. Entonces, llegas con los papeles del divorcio y se los avientes en la cara. Y entonces, pues dice la esposa, dice, oye, pues qué buena idea. Ay, eso sí está buenísimo. No, lo voy a matar, así. Entonces ya empieza, a partir del siguiente día, a cambiar su actitud absolutamente. Ya llega y, mi amor, ven, pásate. Y el esposo cansado, y pues ya acostumbrado que se tiene que hacer de cenar, y acostumbrado que esté ella con su cara y todo. Pero de repente llega, y toda la casa súper arreglada, así con velitas, con un aroma así rico, todo tranquilo, y dice, ay, ¿qué pasó aquí? Entonces pues ya entra, y ve a la esposa que sale, mi amor, le quita el saco, siéntate mi vida, le trae sus pantuflas, le quita los zapatos, le empieza a dar un masajito en los pies. ¿Qué necesitas, mi amor? Te trae un cafecito, ven, siéntate, tu programa favorito, aquí está el control remoto para que le cambies las veces que quieras. Entonces el cuate así como que dice, ¿qué onda? ¿Qué le está pasando? Y no, yo ya, ¿qué te pasa? Dice, no, mi amor, no, ¿sabes qué? Estoy muy arrepentida de todo lo que te he hecho. Estoy muy arrepentida, me siento muy mal y quiero restaurar el tiempo pasado. Quiero cambiar. Y el cuate así como que no lo puede creer. Y bueno, el cuate duda como los primeros 15 días. Los primeros 15 días piensa, algo se trae esta mujer, ¿no? Algo me quiere pedir, algo se trae. Pero no, pasan los 15 días, 3 semanas y igual. No, el cuate ya está que no se la acaba, ¿no? Cada noche que llega, pues las sábanas de seda, y ya se imaginarán. Entonces ya dicen, no, esto sí es el paraíso. Y ya en 3 meses, por fin, ya el cuate ya está enamoradísimo de la chava, ya tiene un matrimonio precioso, increíble. Y de repente, un día, el licenciado le llama a la esposa y le dice, oye, pues ¿qué pasó? Ya te tengo listos los papeles del divorcio. Aquí están, ya ven por ellos, para que ahora sí, con saña, aviéntaselos en la cara. Y le dice la esposa, oye, pero ¿cómo crees que me voy a divorciar? Tengo un matrimonio precioso,
adoro a mi esposo, lo amo, estoy enamoradísima de él. ¿Qué creen que es lo que pasó? ¿Cuál fue el secreto de todo esto? Exactamente. Exactamente. Y el principio que hemos aprendido: si tú cambias tu actitud, vas a cambiar tu altitud. Si cambias tu actitud, vas a cambiar tu altitud. Vas a estar tú en la altura que tu actitud tenga. Entonces ella pues decidió hacer eso, cambiar su manera de pensar. Y si cambias tus acciones, tus obras, lo que haces, eso va a empezar a cambiar tu corazón. No podemos cambiar nuestro corazón es perverso, nuestro corazón es irremediable. No hay nada que podamos hacer para cambiar nuestro corazón, absolutamente nada. Nuestro corazón está totalmente corrompido. Pero sí podemos hacer algo, sí podemos cambiar nuestra manera de pensar, sí podemos cambiar lo que pensamos y sí podemos cambiar lo que hacemos. Y eso va a empezar a cambiar nuestro corazón. Solo Dios puede cambiar el corazón. Pero Dios no puede cambiar nuestra manera de pensar. Dios no puede forzar y desprogramarte y hacer que hagas una cosa. Eso no lo puede hacer Dios. Pero Él sí puede cambiar tu corazón. Ahora, nosotros damos el primer paso queriendo cambiar nuestra manera de pensar, y entonces Él empieza a hacer los cambios en el corazón. Y de repente lo que odiabas hacer, si empiezas a hacerlo, y aunque no te guste y lo empiezas a hacer, aunque no te nazca, entonces te empieza a gustar. La emoción sigue la acción. A veces queremos sentir cosas o sentir ciertas emociones para hacer las cosas, pero así no funciona. Funciona al revés. Primero las hacemos y luego nos acompaña la emoción. Por eso es que esta historia es la introducción a esta carta que vamos a estudiar. La carta a los Filipenses, que de eso se trata. La carta a los Filipenses se trata de cambiar tu manera de pensar, cambiar tu actitud. Y si pudiéramos ponerle un tema a esta carta, le pondríamos el tema de optimismo, gozo, entusiasmo. ¿Cuál es el tema de Filipenses? El tema de Filipenses es el optimismo, el gozo, el entusiasmo como una forma de vida. O, en otras palabras, podemos también llamarle pasos para vivir con gozo. Pasos para vivir con gozo a pesar de las circunstancias. Yo les garantizo que si ponemos en práctica estos pasos que vamos a estudiar aquí en esta carta, nuestra perspectiva de la vida absoluta, nuestra manera de vivir va a cambiar radicalmente. Va a cambiar así, va a dar un vuelco de 180 grados. Así que vamos a ver 4 pasos para verdaderamente vivir con gozo. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso lo vamos a ver en el capítulo 1. ¿Ok? El capítulo 1 se va a tratar acerca de una mente optimista. Capítulo 1, una mente optimista. Capítulo 2, o segundo paso, una mente humilde. Una mente humilde. Capítulo 3, o tercer paso, una mente simple o una mente sencilla. Una mente simple o sencilla. Y el cuarto paso, que vamos a ver en el cuarto capítulo, una mente enfocada. Una mente enfocada. Enfocada en algo. ¿Qué significa enfocar? La mente dirigida, una mente enfocada. ¿Cuál es la energía más poderosa que puede haber? Por ejemplo, la energía del sol es muy poderosa, los rayos del sol son muy poderosos, pero si están todos distribuidos, pues no tiene tanto poder. En cambio, si diriges los rayos del sol hacia una sola dirección, por ejemplo con una lupa, si agarras con una lupa y diriges los rayos del sol, ¿qué pasa? Quemas. O sea, es mucho poder. Entonces, en el cuarto vamos a ver cómo enfocar nuestra mente a algo que nos va a ayudar a vivir con gozo. Así que ese es el tema de la carta. Por eso les digo que es una carta sumamente práctica y sumamente necesaria para el tiempo en que vivimos. Tiempo de continua aflicción, estrés, negativismo, apatía.
apatía, indiferencia. O sea, es increíble el tiempo en que vivimos de indiferencia, de apatía, de que nos vale todo. Entonces, si ponemos en práctica esta carta, realmente podemos y haremos una diferencia. Dijo Pablo que nosotros teníamos que ser como luminares en este mundo. También Jesús lo dijo, como luz en este mundo. Una de las maneras de ser luz en este mundo es por medio del gozo, por medio del entusiasmo, por medio de estar animado. Entusiasmo, la palabra entusiasmo quiere decir enteos, Dios está dentro de ti. Y si de alguna manera pudiéramos imaginarnos a Jesús, si de alguna manera pudiéramos pensar en Jesús, cómo era Jesús, podríamos definirlo como un hombre lleno de gozo. Generalmente nos pintan a un Jesús así todo solemne y todo así como, no sé, espirituoso, así muy raro, ¿no? Pero vemos una y otra vez que Jesús era un hombre de gozo, de entusiasmo, de alegría, que él tenía una alegría, un entusiasmo que atraía, era atrayente. ¿Se acuerdan cuál era el apodo de Jesús? ¿Cómo le decían? Le decían comelón y bebedor, amigo de pecadores. O sea, era un cuate de fiesta, que le encantaba el entusiasmo y que era entusiasta, y era alegre, y era bromista, y todo el tiempo estaba sonriendo. Es un Jesús muy diferente al que nos han pintado, se los garantizo. Así que vamos a ver que ese mismo ejemplo de Jesús es un mismo ejemplo que sigue Pablo en esta carta, la carta a los Filipenses, que, como les digo, fue escrita por Pablo desde el primer versículo. Él mismo lo dice. Se escribió entre el año 61 y 62 después de Cristo. Y la razón por la que él escribió esta carta fue una carta de tipo personal, dirigida a un grupo de personas. No tanto era una carta de tipo doctrinal, aunque tiene muchos aspectos interesantes con respecto a la doctrina, pero más que nada era una carta de agradecimiento. Es como cuando tú le escribes una carta a alguien para agradecerle un favor que te hizo. Esta carta así fue. Resulta que la comunidad de Filipos le envió una ofrenda económica a Pablo. Y bueno, no una, sino varias veces le enviaron ayuda, y en una ocasión le envían esta ofrenda con un muchacho llamado Epafrodito, y se lo lleva la ofrenda, y entonces cuando Pablo recibe esa ofrenda, pues le da tanto gusto y siente tanta gratitud que escribe esta carta estando en la cárcel. Él estaba en la cárcel en Roma, pues se acuerdan que estuvo 2 años preso en un arresto domiciliario. Y ahí desde esa casa, él estando arrestado, es que él escribe esta carta agradeciéndole a los filipenses por la ofrenda que le habían mandado. Así que esa es la razón por la que él escribe esta carta, ese es el propósito. Y como les digo, la clave de esta carta es el optimismo, es el gozo. Por ejemplo, la palabra gozo se repite en la carta 19 veces. Y la palabra pensar también se repite aproximadamente 15 veces, 15 o más veces. Se repite palabras relacionadas con pensar, con sentir, con estar en un mismo ánimo. Y aquí vamos a ver eso, que para que tú puedas tener gozo, tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que renovar tu manera de pensar. Así que, pues ese es el tema. Y a manera de introducción vamos a ver la época en la que se escribió y las circunstancias. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 16. Aquí vamos a ver cuáles fueron las circunstancias en las que y por qué fue que se fundó esta comunidad en Filipos. Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16 inicia el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo inicia este segundo viaje y dice en el verso 1: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Verso 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego.
Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Se acuerdan del Hechos 15, el concilio que se hizo en Jerusalén para cómo debían comportarse los gentiles? Bueno, ellos estaban llevando estas ordenanzas que habían establecido allí. Y dice el verso 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. Filipos está en el norte de Grecia. Es una ciudad, todavía de hecho existen las ruinas de Filipos en el norte de Grecia. De ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Verso 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Este es el origen de la comunidad de Filipenses, perdón. Este es el momento en que se inicia. ¿Se acuerdan cuál era la estrategia de Pablo cada que llegaba a una ciudad? Cada que llegaba a una ciudad de la diáspora o de la dispersión, donde pues obviamente había habido judíos que habían sido esparcidos, él llegaba ahí pues tratando de predicar el mensaje a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y llegaba y el primer lugar al que iba en cada ciudad, ¿se acuerdan cuál era? Iba a una sinagoga, era el primer lugar al que iba. Sin embargo, en este lugar, en esta ciudad, en Filipos, dice que se dirige al río, en el día de reposo, en un día como hoy, se dirige a un lugar donde había un río, y se reunían ahí en el río para orar en un día de reposo. ¿Por qué en un río? Porque resulta que en cada ciudad, lo que se hacía para formar una sinagoga, o sea, lo que hacía pues el grupo de judíos cuando querían, era una obligación, de hecho es un mandamiento, que en cualquier ciudad donde haya más de 10 varones judíos mayores de 20 años, es un mandamiento que se ponga una sinagoga. Pero, ¿qué pasa en una ciudad donde no hay mínimo 10 varones judíos? ¿Qué pasa? Pues en ese momento, pues se van a un lugar apartado, un lugar bonito, un río, un paisaje en las afueras, y simplemente se ponen ahí a orar. Se ponen a orar y oran para pues, que llegue un momento en que puedan llegar a formar una comunidad, ¿no? Y esa es la razón por la que se reunían ahí en el río. Entonces llega Pablo ahí, y como no había sinagoga, pues se pone ahí va a hablar con ellas en el río, y dice que entonces, verso 14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, o sea, esto era una mujer pues próspera, una mujer que tenía dinero, porque la púrpura era pues un artículo caro, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Esto que adoraba a Dios significa que era una mujer temerosa de Dios, era una mujer que conocía del Dios verdadero, conocía del Dios de Israel, y ella tenía inquietud de conocer acerca de este Dios. Y dice que ella estaba huyendo. De repente Pablo le empezó a compartir, a este grupo de creyentes les empezó a compartir, y dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y esto está increíble. Ahí surge la comunidad de Filipos, ahí surge, con esta mujer. Es un grupito ahí, y una mujer escucha, y en ese momento surge ahí la congregación, ahí surge la comunidad, con esta mujer que estuvo dispuesta a escuchar. Y dice, verso 15, y cuando fue bautizada, pues están ahí al lado de un río, y en ese mismo momento fue purificada, ella y su familia, y dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Si ustedes creen que yo ya soy creyente, quédense en mi casa. Pues ni modo que le dije, no eres creyente, pues por supuesto.
eres fiel, vamos a tu casa. Y se quedaron ahí. Y dice, verso 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. Pues ellos tenían un tiempo de oración, que en la mañana, en la tarde, al mediodía y en la tarde, como buenos judíos, y dice que iban a la oración, y que les salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Todo esto está sucediendo ahí en Filipos. Verso 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces o gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Todos lados donde iban judíos siempre había alborotos. Dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Verso 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y ve de qué manera continúa el ministerio en Filipos. Vaya que al hablar Pablo acerca de gozo, sabía de lo que estaba hablando. Vaya, ven lo que dice, verso 25. O sea, no estamos hablando del reclusorio oriente, no estamos hablando de Atlacholoaya, no estamos hablando de esos lugares, de Almoloya. Estamos hablando de una cárcel en la época romana, en el calabozo, atados sus pies amarrados, después de haberles azotado con varas. ¿Saben qué era azotarles con varas? Amarraban varas secas con espinas, las amarraban así, juntas, y de esas varas así que tienen muchas espinas, y les quitaban toda la ropa, y los azotaban de esas varas que son como verdes, como que son elásticas, pero con espinas, y unos varazos en toda la espalda. Imagínate, hecha por soldados romanos, que eran crueles, despiadados, y que despreciaban a los judíos. Entonces imagínate qué clase de azotes. Después se los llevan a una cárcel romana, y se los llevan al calabozo, y los ponen y les amarran los pies ahí, en el calabozo. Y ve lo que sucede. A la medianoche, después del cansancio y después de todo un día pesadísimo de estar azotados, dice, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Se pusieron a cantar himnos, se pusieron a cantar alabanza al Señor. Señor, gracias, qué lindo eres por permitirnos estas circunstancias, qué maravilloso eres. Y esta es de las preguntas y de los aspectos más difíciles de la fe y de la vida. ¿Cómo puedes estar así de alegre, entusiasta, cantando cuando estás en una circunstancia así de difícil? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes hacer algo así? ¿Cómo se imaginan? ¿Cuál es la única manera o el único motor que haría que alguien esté cantando? ¿Cuál crees que sería el único motor? Lleno del Espíritu, pero otra, que sabes que vas a tener una recompensa impresionante por eso, que sabes que la indemnización por eso va a ser, no te la vas a acabar. Les conté la historia, no sé si se acuerdan, de un taxista en Nueva York que iba, pues en su coche llevaba a 2 pasajeros atrás, y estos pasajeros contaron la historia de que pues iba el taxista pues ahí en una calle de Nueva York, y de repente vio que había un restaurante, y que debajo del restaurante estaba un taxi, y que el restaurante se tenía como una especie de techito, y se había caído el techo encima del taxi y había quedado todo aplastado el taxi. Entonces cuando vio eso, el taxista volteó a ver que el taxi estaba todo aplastado, dio un golpe al volante, dijo, ¡qué mala suerte! Y todos los pasajeros, ¿qué le pasa? Dice, ¿por qué no me tocó a mí eso? Y estos cuates, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? Dice, ¿saben ese taxista? ¿Saben lo que va a ganar por eso?
ya se puede retirar. La indemnización que va a recibir porque su taxi quedó destruido, ya se puede retirar, ya puede dedicarse a vacacionar con la indemnización, el seguro que le va a dar por ese accidente. Entonces dice, ¿por qué no me pasó a mí? O de la mujer de McDonald's que entró y que se quemó la lengua con el café y que demandó a McDonald's y fueron y checaron el termostato y efectivamente estaba descompuesto y le dieron $500,000, $1,000,000, una lana impresionante. Entonces tú cuando ves a alguien así dices, ay, qué horrible que la pase, pero cuando dices $500,000, que me pase a mí, por favor, por favor. ¿Por qué estos hombres hacían eso? ¿Por qué los apóstoles salían dando gracias cuando los azotaban, cuando los perseguían? ¿Por qué? Porque ellos sabían una cosa. Híjole, esto va a tener una recompensa. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, benditos, bienaventurados cuando por mi causa les vituperen, les persigan, digan toda clase de mal, mintiendo. Benditos aquellos que son perseguidos a causa de la justicia, porque grande es su galardón en los cielos. No te la vas a acabar. O sea, la indemnización es multimillonaria. Y ¿se acuerdan también de la historia? La hemos visto del rey que un día su hijo salió en la noche a emborracharse y su hijo se puso muy mal y empezó a destruir los comercios, se metió a las vitrinas de los comercios y empezó a romper ventanas y sacar teles, hizo un desastre, ¿no? Entonces este rey, pues muy avergonzado, muy apenado de lo que su hijo había causado, pues al otro día quiso hacer algo, ¿no? Por la población, y la población estaban muy enojadas con el rey, muy molestas, y dijeron, ¿sabes qué? Qué mal, ¿cómo es posible? Pero pues ¿quién se va a poner con el rey? ¿Quién le va a demandar al rey? Pues es el rey, ¿quién puede hacer algo? Y entonces, pues unos estaban muy enojados, dicen, no, pues a ti cuando te rompieron, no, pues a mí me rompieron 3 aparadores, mira, a mí 4, y todos así, comparando su pesar de lo que les habían hecho. Entonces, el rey, pues con el fin de alguna manera de restituir lo que su hijo había hecho, envía un edicto y dice, ¿saben qué? Pues estoy muy apenado por lo que mi hijo hizo y les voy a indemnizar los daños. Por cada aparador que mi hijo rompió, les voy a dar $1,000,000. Por cada uno. ¿Qué pasó con el que nada más le rompieron uno? ¿Por qué no me rompió más? ¿Por qué me rompió 2, 3, 4? Y en el que le rompió 10, hijo, bendito sea. ¡Qué maravilla! Entonces esa es la clave del gozo. Esa es la clave para poder hacer lo que Pablo hizo. Esa es la clave. Y todo tiene que ver con la convicción de algo. ¿Por qué? Pues a lo mejor nosotros podemos decir, bueno, ok, si te pasa algo así en un país justo, en un país que tiene un gobierno pues de alguna manera un poco más justo, pues bueno, te demandas y procede la demanda. Pero ¿qué se puede esperar en un país pues donde no hay justicia? Alguien puede decir, bueno, pues aquí tú vas y pisas un bache, vas en el coche y te metes una colada, ¿y quién te va a pagar los daños? O si yo voy a hacer la demanda, no, pues eso está en chino. O sea, eso no aplica aquí. Pero aquí viene la respuesta. Tiene que ver con respecto a qué negocio, a qué gobierno tú y yo estamos sujetos. ¿Bajo qué gobierno estamos? ¿Cuál es el gobierno que nos rige a nosotros? El gobierno del reino de los cielos. El reino eterno es el que nos rige. Entonces, si el reino eterno, si el reino de los cielos, si el reino de Dios es el que te rige, entonces la indemnización, cuando algo malo te pase, la indemnización no te la vas a acabar. La recompensa va a ser algo extraordinario. Entonces, por eso Pablo están cantando. Imagínate, ¿cuánto irá a ser esta recompensa por estos azotes? Por cada azote, que te digan, por cada azote te voy a dar 10,000 millones de dólares. Pero no son dólares, ni nos imaginamos los valores que habrá en el cielo. O sea, con decirles que el oro va a ser pavimento de las calles. O sea, va a ser una recompensa que ni siquiera nos imaginamos. Entonces, pues por eso ahora sí que están gritando de alegría. Oye, están maravillados cantando. Y entonces, verso 26, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían.
y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Verso 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Verso 37. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Verso 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Eran ciudadanos romanos, lo cual implicaba pues ciertos derechos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿A cuáles hermanos? Pues a los que ya estaban empezando a reunir ahí en casa de Lidia, y ahí empezó el grupo, ahí empezó la comunidad de Filipos, ahí empezó la congregación. Y bueno, pues ya después Pablo de ahí se fue a Tesalónica, ya después de ahí anduvo viajando, y mientras Pablo anduvo en Tesalónica, en Atenas, en varios lugares, una y otra vez esta comunidad de filipenses, que en casa de Lidia, le mandaban cartas a Pablo para ver cómo estaba, y dentro de esas cartas pues le enviaban ofrendas y le decían: ¿sabes qué, Pablo? Estamos muy agradecidos por esto que hiciste por nosotros, y todo el tiempo estaban en contacto con él. Al final de la carta a los filipenses, Pablo le va a decir a este grupo de Filipos: ¿saben qué? De todas las congregaciones, ninguna de las congregaciones que yo he empezado, los grupos que he empezado, ha tenido tanto cuidado de mí como ustedes. Y una y otra vez ustedes me mandan apoyo, y saben que se los agradezco. Y esa es la razón por la que él escribe la carta. ¿Cuándo? 10 años después. Aproximadamente 10 años después de esto, ya que Pablo de ahí se va, y donde andaba Pablo le enviaban cartas y le enviaban ofrendas. Entonces, 10 años después escribe la carta de Filipenses. Y ahora sí vamos a la carta de Filipenses. ¿Ok? Ahora sí nos transportamos 10 años en el tiempo. Y para la época en la que habían pasado 10 años, pues ya la comunidad de Filipenses pues ya había crecido un poquito, ya había más creyentes, y uno de esos creyentes de la comunidad de Filipenses se llamaba Epafrodito. Y a este muchacho Epafrodito, esta comunidad le encomienda que vaya a buscar a Pablo. Oye, ¿sabes qué? Vete a buscar a Pablo, anda en Roma, o quién sabe dónde ande, ve a buscarlo, llévale esta ofrenda de parte nuestra. Y dile que lo amamos, que lo recordamos con mucho cariño. Y Epafrodito va, y en el viaje, en el trayecto del viaje, Epafrodito, al llevarle esta ofrenda en el trayecto, se enferma. Y Epafrodito estuvo a punto de morirse, no dice qué enfermedad, pero estuvo a punto de morirse, y todavía cuando llega con Pablo estuvo a punto de morirse. Pues eran viajes muy largos, no era viaje en avión ni nada, era de Filipos hasta Roma, y condiciones muy difíciles, y se enferma, y entonces pues ya por lo mismo que está enfermo, y finalmente Dios tiene misericordia de él y lo sana. Entonces Pablo le dice: ¿sabes qué? Regrésate a tu comunidad, regresa a Filipos y llévales esta carta, que es la carta de Filipenses, y diles que los amo mucho, diles que muchas gracias por todo lo que han hecho por mí. Y pues Pablo en ese momento está custodiado en una casa rentada. Podía recibir visitas de amigos, pero estaba custodiado por soldados romanos. Entonces es ahí, en esas circunstancias, que él empieza a escribir. Ahí con un guardia al lado, él escribiendo esta carta. Y una vez más vamos a ver
gozo completamente en medio de estar preso. O sea, imagínate tú escribiendo a los que están libres. ¿Tú qué les escribirías si tú estás ahí en el Almoloya? ¿Qué le escribirías a los que siempre te están ayudando? A los que siempre te están mandando ofrendas. ¿Qué les escribirías si tú estás ahí en lo peor de Almoloya? ¿Qué crees que le escribirías tú y yo? ¿Qué le escribiríamos? ¿Ustedes qué creen? Efectivamente, oigan, sáquenme en buena onda, ayúdenme, esto debe ser un error, como yo encarcelado, o sea, que no, esto se le salió a Dios de las manos. Como yo, un hombre con tanta voluntad, con tanta pasión por predicar a las multitudes, en una casa encarcelado con soldados, o sea, esto es inconcebible. Ayúdenme, por favor, algo está mal aquí, Roma me tiene preso. Y ¿cuál era la razón por la que Pablo en esas circunstancias podía no escribir eso? Podía decir, ¿sabes qué? Yo les voy a escribir solamente hacia ellos, instrucciones para ellos. Gócense, regocíjense, estén contentos, anímense, entusiásmense. ¿Por qué? Porque sabe que quien lo tenía preso no era Roma, no era Nerón, era Dios. Dios es el que tiene en control todas las cosas. Una de las características, hay un comentario que leí muy interesante, que dice que una de las características de los últimos tiempos, esto está escrito en el Talmud dice que una de las señales de la era premesiánica, o sea, que antes de que se establezca el reino del Mesías en la tierra, hay 18 señales que dicen ahí, 18 señales para saber que ya el Mesías está a punto de venir. Hay varias, ¿no? Una de ellas dice que, hay unas muy chistosas, dice que las nueras van a ser súper irrespetuosas con las suegras. Es una de las que dicen. Otras, que los jóvenes van a ser súper irrespetuosos con los papás. Ya no van a respetar ningún tipo de autoridad. Dice que va a haber muchísimos artículos para comprar, pero poco dinero para comprarlos. Poco cash, poco efectivo. Que va a haber muchos productos, pero poca liquidez para comprarlos. Y hay otra interesante, que dice que los hombres van a ser como los perros. Pero ¿en qué sentido? Hay una explicación que da. Hay una explicación que da muy chistosa. Dice, ¿qué pasa si tú a un perro le avientas un hueso en la cabeza, o una piedra en la cabeza, o algo que le pegue en la cabeza? ¿Qué hace el perro? Se pone bravo y todo, ¿y sobre quién se va? Sobre la piedra. Se empieza a mordisquear, se va, y has visto algunos perros que están ahí todos sacudiendo algo que con los dientes, y lo están sacudiendo y lo golpean, y le están navegando ahí. Entonces, pues un perro no se pone a pensar, esta piedra, alguien me la aventó. ¿Quién me aventó esta piedra? Y no se va sobre el que aventó la piedra, no, se va sobre la piedra. Bueno, dice que las personas en los últimos tiempos van a ser así. Que en vez de buscar a Dios, al origen de todas las cosas, van a tratar de echarle la culpa a las circunstancias, al hueso, a la piedra. Que van a ir al hueso y, ¿por qué me estás haciendo eso? Y se van a estar quejando de todas las circunstancias, en vez de acudir al origen de las circunstancias. En vez de pedir ayuda al que es el origen y el que permite todo, van a tratar de cambiar sus circunstancias. Sin embargo, aquí podemos ver a alguien como Pablo, que no le echaba la culpa a las circunstancias, que sabía que si estaba ahí, era por algo. Es más, si Pablo no hubiera estado esos 2 años ahí, no hubiera escrito, pues, varias de estas cartas. Hay varias cartas, Efesios, Filipenses, las cartas, me parece que los Tesalonicenses, etcétera, son cartas carcelares, Colosenses, perdón, son cartas que se escribieron dentro de la cárcel. Entonces, Pablo sabía que cada detalle era de parte de Dios. Ahí sí está acertado el refrán mexicano que dice que la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Ese refrán sí es acorde con la Escritura. Así que en esas circunstancias es que Pablo escribe en el verso 1, capítulo 1,